Bueno, sean bienvenidos todos, iglesia. Somos Vida Eterna, somos una gran iglesia, somos una familia que amamos a Dios y amamos a las personas. Amén. Espero que todos los niños vayan a sus respectivas clases. De este lado están los niños y los preadolescentes en la parte de arriba. Quiero que veamos una imagen para introducir en la enseñanza del día de hoy. ¿Quién es este personaje? Un cartero, un mensajero. ¿Cómo se llama la compañía de correo acá de Chile? Correo de Chile, porque se lo dije, Correo de Chile. Excelente, exactamente. Nosotros podemos equiparnos o igualarnos a una persona que está dispuesto, destinada a llevar el mensaje. Y estamos hablando de un personaje muy característico, y la serie se llama Felipe, uno de los 7. Y hemos estudiado ciertas características, ciertas cualidades acerca de él, vimos su perfil. ¿Y qué es lo que él hacía? Llevaba el mensaje, llevaba la palabra de la salvación. Ya hemos estudiado 3 partes. En la primera porción el pastor nos enseñaba acerca del perfil de un servidor, y había 3 cualidades importantes cualidades que estaban acerca de él, que era de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y esas cualidades deben estar en nosotros. Además de eso, era un siervo evangelista, un siervo que llevaba la palabra del Señor. ¿En dónde? En Samaria. Y la tercera parte que hablaba acerca de esto era la fe extraña de un mago, una persona que había creído en el Señor, pero verdaderamente no en su convicción, desde su corazón no había sido transformado, no había sido llenado y no entendía lo que verdaderamente significaba la salvación de Jesucristo. Y en el día de hoy vamos a tocar el tema número 4, que se llama, los que están anotando y tomando apuntes, la fe genuina. Y quiero pedirles que por favor se ubiquen en Hechos capítulo 8, desde el versículo 26 al 38. Justamente vamos a continuar hablando acerca de este personaje, de este gran hombre del Señor. Y quiero que anote allí como primer punto la pronta obediencia de Felipe. Para los que tienen su Biblia, 8:26, y los que no pueden continuar conmigo en la lectura. Dice así: un ángel del Señor le habló a Felipe: prepárate para ir al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza, el camino que cruza en el desierto. Otra porción dice: el lugar que está deshabitado, en el lugar que no hay absolutamente nadie. Y quiero mostrarles un mapa. Este mapa es el escenario del ministerio más o menos de Felipe. Acá está Jerusalén, donde inició la iglesia primitiva. Después, cuando hubo la persecución de la iglesia, ellos se esparcieron y fueron expandidos, y él se encontraba en esta región, en Samaria. ¿Y qué había pasado en Samaria? Las 2 últimas prédicas que el pastor ha dado. ¿Qué había allí? Un gran crecimiento de la palabra del Señor. En Samaria muchas personas estaban recibiendo el mensaje con gozo, con alegría. Había muchos prodigios, había muchos milagros. Y el Señor le pidió que de esta región se moviese hacia el camino que está por el desierto, hacia Gaza, justamente por esta zona, donde se marca acá el pulsador del puntero, en esa región. Y dice la Escritura en el versículo 27, en la parte A, dice: entonces Felipe fue. Felipe obedeció a la palabra del Señor, hizo caso a lo que el ángel del Señor le había mandado hacer. Y dice que aquí encontró un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, de la reina de Etiopía. Felipe pudo haberse hecho una serie de preguntas acerca de por qué el Señor lo estaba moviendo a una zona donde no había absolutamente nadie. Y miren lo que él lo mejor pudo haberse preguntado: ¿por qué descenderé yo allí? ¿Qué haré cuando yo llegue allí? ¿Por qué soy enviado a un área desierta? ¿Por qué no a una zona densamente poblada donde pueda predicar a multitudes como en Samaria? ¿De qué voy a vivir mientras esté yo allí? Felipe gozaba de un lugar donde la gente estaba dispuesta a aprender del Señor, a conocer, estaba llena de mucha hambre acerca de la palabra del Señor, y era una zona de confort, podíamos llamarlo. Predicaba el mensaje, se arrepentía, oraba, había milagro. Era un lugar extraordinario, un lugar excelente para obtener buenas cosechas.
Y él estaba siendo movido por el Señor a dejar todo lo que había sembrado. No se aferró como el pastor Hernán, que tiene un buen ministerio acá y de repente el Señor lo envía a un sitio donde tiene que empezar desde cero. Él no se aferró a eso, sino que él fue, se levantó y fue y obedeció. Y lo hizo inmediatamente. Hay un caso histórico, hay una serie completa que el pastor dio acerca sobre eso, que es del profeta Jonás. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que componen este libro, habla de que Dios iba a destruir a una nación entera, le iba a borrar de la faz de la tierra porque su pecado era atroz. La ciudad de Nínive iba a ser completamente destruida a causa del pecado. Pero Dios en su infinito amor y en su infinita misericordia quería darle una segunda oportunidad. El Señor inquieta a Jonás, un profeta de aquel entonces, y le dice: ve a la ciudad de Nínive y predícale que en 40 días esta ciudad va a ser destruida. ¿Y qué hizo Jonás? ¿Obedeció? Hizo lo contrario. Se fue al otro polo, de donde estaba la ciudad, compró un pasaje de barco y se fue a Tarsis, una ciudad que estaba en la región de España, más o menos por esa zona, a occidente. Él tenía que ir a oriente, donde se encontraba Nínive, y él se fue hacia el otro lado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de Jonás por haber desobedecido al Señor? Por su culpa casi ocurre un naufragio y todos sus compañeros de viaje iban ¿a qué? A perecer. Y él, siendo consciente de que él había desobedecido, de que él había pecado, él dijo que no, échenme a mí al mar para que ustedes no perezcan. ¿Y qué pasó? El Señor había preparado un pez para que lo salvase, o sea, no muriese, y estando 3 días sin comer, sin beber, oró al Señor y dijo: Señor, perdóname y dame una segunda oportunidad. Pero después que había sufrido el castigo, después que había sufrido todo este proceso, fue que entendió que él tenía que llevar el mensaje de la salvación. Dice que fue a Nínive, pregonó el mensaje. Dice que desde el rey hasta el más chico se arrepintieron de sus pecados, hicieron ayuno para pedir perdón a Dios, pero aún así Jonás estaba inconforme de lo que Dios había hecho. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Acaso no eres consciente que en esa ciudad hay 120,000 que no saben lo que es bueno y qué es malo, y hay muchos animales? Porque el ser humano no entiende el plan de Dios en muchas ocasiones. El ser humano no le importa la otra persona. Si no me beneficia, si no me ayuda, no me importa la salvación de otra persona. ¿Qué es lo que muchas veces hacemos? No nos importa. Nos hacemos caso omiso. Y la verdad bíblica en esto es que Dios nos pide que actuemos en obediencia, con voluntad, y tengamos un sentido de urgencia a llevar el mensaje de la salvación. Usted y yo tenemos que ir con toda obediencia, con toda la disposición de corazón, con toda la voluntad de llevar el mensaje. ¿Cuándo? Urgentemente. Ayer, como dicen algunas personas. Hay que llevar el mensaje de la salvación. Y Felipe fue obediente a no aferrarse a esto, a no aferrarse al lugar donde estaba, sino que él dispuso su corazón con voluntad a llevar este mensaje. ¿A dónde? A un lugar desierto. Y él no sabía lo que iba a ocurrir allí. Él no sabía lo que iba a pasar. Y por eso el segundo punto de esta enseñanza es un encuentro inesperado. Él solamente obedeció. Leemos nuevamente el 27 y dice: entonces Felipe fue y encontró a un eunuco etíope, funcionario de la Candace, o sea, la reina de Etiopía. La Candace es el título que se le daban a las reinas de esta región. Y él estaba a cargo de todos los tesoros de ella. Y había viajado a Jerusalén para adorar a Dios. En teoría era el ministro de Hacienda. Ese era el cargo que él tenía, la responsabilidad que él tenía. Y el versículo 28 dice: ahora regresaba a casa sentado en su carruaje y leyendo el libro del profeta Isaías. 3 características importantes de resaltar acerca de este personaje. El eunuco, por lo general en las culturas orientales de Oriente Medio y Oriente Lejano, era una persona que estaba al servicio del harem de las reinas, es decir, de las mujeres, de las concubinas, de las esposas. Ese era su trabajo, su función, estar pendiente de las mujeres del rey. Ese era su trabajo. Y en muy pocas ocasiones los eunucos lograban llegar a un alto rango de responsabilidad, de confianza. Muy poco era que tenían esa oportunidad o tenían ese privilegio. Y algo muy importante y característico aquí para entender es que los eunucos, dentro de las ordenanzas del Señor dadas en el Éxodo y en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento ellos fueron excluidos del pueblo de Dios. Hay una serie de leyes para las personas que no eran nacidas en el pueblo de Israel, que establecían si podían ser parte o no podían ser parte, o sea, ser como adoptados. Es como que soy venezolano, me vine a Chile y en un proceso, un tiempo de 5 años de residencia definitiva, yo con unos requisitos puedo aspirar, ¿qué? La nacionalidad y ser parte del pueblo chileno, ser nacional chileno.
Y el pueblo de Israel, o Dios, determinó en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 23:1, lo siguiente: no entrará en la congregación de Yahweh. En otra versión dice: no será parte del pueblo del Señor el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Un eunuco no tenía sus genitales. Y él, por ley, en aquel entonces, en el pueblo de Israel, no podía ser parte del pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Qué había hecho a él? Él fue a Israel a adorar a Jehová, a adorar al Señor, porque él conocía históricamente, no sé si conocen la historia de Salomón y la reina de Saba. Saba era la misma región de Etiopía, ya para la época, estos son más o menos 1000 años después. E históricamente ellos tenían una relación y conocían de Jehová y conocían del Señor. ¿Y dónde estaba el templo? En Jerusalén. Él, en su intención, el etíope, a pesar de su condición física, él quería buscar de Dios. Y él estaba buscando del Señor. Pero ¿qué pasaba en esa oportunidad? Por su condición, él era excluido de la sociedad. A pesar de su rango, de su autoridad, era ministro de Hacienda. Todos los recursos económicos del pueblo del reino de Etiopía, él los administraba. Pero aquí, para el pueblo de Israel, en esa época, era un despreciado. Era un desechado. Por más poder que tuviera, él no podía ser parte. Triste para ese entonces. Probablemente este hombre era un temeroso de Dios, pero en su entorno, en el entorno en que él estaba, en que fue a visitar, era rechazado, era despreciado. Y el Señor Jesucristo, el Señor, Dios Todopoderoso, en Isaías 56, del 1 al 6, Él había anticipado, o había preparado, o había dado una profecía acerca sobre esto, acerca de los extranjeros, en este caso los gentiles, y Él había removido todas las barreras, diciendo que las personas que no cumplían con las condiciones, Dios los iba a hacer parte del pueblo de Dios, y más adelante lo vamos a ver. En segundo lugar, este era un hombre de autoridad, era un funcionario que estaba a cargo de los tesoros, el ministro de Finanzas, y era un hombre devoto del Señor. Ahora bien, afirmamos entonces, no son nuestras cualidades y actitudes los que nos definen. Escuchen bien y entiendan esto siempre. No son nuestras cualidades, no son nuestras actitudes lo que nos definen a nosotros. Nuestro pasado, lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dicen nuestros jefes, lo que ocurrió en el pasado no nos define a nosotros sin importar dónde estemos, en la posición en que nosotros estemos, porque todos necesitamos buscar de Dios. Amén. Sigue diciendo en el 26, en este encuentro inesperado que estaba ocurriendo, el Espíritu Santo acá le dice a Felipe: ve y acércate al carruaje. Dice que Felipe corrió al carruaje. Imagínense en los que han visto películas de la época, 2 caballos, un chofer, un paje y el carro. Y el carro iba, no sé, ponte 20, 30 kilómetros de velocidad. Y Felipe: acércate al carruaje, le dice el Espíritu. ¿Y qué tuvo que hacer Felipe? Correr. Dice que él corrió y él estaba escuchando acerca de una porción que le estaba diciendo del profeta Isaías. Entonces el Felipe le dijo: entiende lo que lee. No sé cuánto pasó, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, pero Felipe, a todo lo que iba corriendo, estaba escuchando lo que él estaba leyendo. Tradicionalmente, en la antigüedad, era muy común que las personas leyesen en voz alta. Muy poco era que voy a leer callado. Para mí, se leía en voz alta, se pregonaba. Y Felipe aprovechó la oportunidad que se le estaba presentando y preguntó lo siguiente: ¿entiendes lo que lees? Qué maravillosa oportunidad. O sea, a él se le presentó el momento idóneo y el momento ideal para evangelizar. Este momento que se le ha presentado era la situación ideal, el momento idóneo para enseñarle. Y el funcionario, el versículo 31, dice: ¿cómo voy a entender sin tener que me lo explique? Él estaba leyendo sin entender absolutamente nada de lo que estaba leyendo. Entonces el funcionario invitó a Felipe, y me imagino que cuando le estaba haciendo la pregunta, Felipe seguía corriendo ahí, porque él era un hombre de autoridad. Felipe era un hombre cualquiera, y no todo el mundo se sube a los carros del rey o a un carro de autoridad, solamente con previa autorización. Imagínense el escenario, el hombre que conduce, me imagino también que habían guardias custodiándolo, porque no era un hombre cualquiera, un hombre escoltado. Dice, y le invitó a subir y se sentara con él. Y la parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como oveja al matadero, como un cordero que no se queja cuando le cortan la lana,
no dijo nada. Fue humillado y le quitaron todos sus derechos. Su vida en la tierra terminó. No habrá ningún relato acerca de sus descendientes. Aquí el etíope no tenía los recursos que tenemos nosotros, el método inductivo, la observación, la interpretación, la aplicación. Él no tenía absolutamente nada, ni la dirección del Espíritu Santo para entender y comprender lo que estaba leyendo y lo que estaba hablando. Y él pregunta, ¿cómo voy a entender sin tener quien me lo explique? Y Romanos, el apóstol Pablo utiliza una porción también de Isaías desde el 14, del capítulo 10, desde el versículo 14 al 17, y dice así: pero, ¿cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Como está escrito, son hermosos los pies de los que anuncian las buenas noticias. Diga conmigo, son hermosos mis pies porque yo anuncio la buena noticia. No obstante, no todos ellos hicieron caso de las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Y esto es un mensaje, y esto es importante, anótelo y téngalo allí presente. Dice que así que la fe es el resultado de oír el mensaje, la gente oye el mensaje cuando alguien habla de Cristo. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Ahora pregunto lo siguiente: ¿con quién comparto y hablo del plan de la salvación del Señor? Pregúnteselo a sí mismo. ¿Con quién comparte usted? ¿Con su esposo, con su esposa, con su compañero de trabajo? ¿Hay alguien con el que usted comparte el mensaje de la salvación? ¿Habla acerca de Cristo? Así como cantábamos, yo no, sino Cristo. ¿Eso lo hacemos realmente? No acá en la iglesia, sino que lo vivimos fuera, lo hacemos fuera. ¿A cuántas personas yo les he dado el tratado? El pastor domingo a domingo ha estado siempre diciendo, llévense 10, llévense 5 y repártanlo en su edificio, en su trabajo, en su familia. ¿Cuántos los han compartido? Han sido pocos. ¿El flyer cuántos los han repartido? Han sido pocos. No, la invitación es llevarse más flyer para que sigan compartiendo el mensaje. A usted le cuesta hablar. Ore al Señor y deje que esto hable por usted. Porque esto es de Dios. Esto no es suyo. Usted no tiene que preocupar. Usted tiene que sembrar, hacer la obra que el Señor se encarga. Ahora bien, verdad bíblica. Las personas no conocerán y creerán el mensaje de Cristo si tú y yo no hablamos acerca de ellos. Y dentro de su entorno y dentro de su ambiente hay personas que están necesitando el mensaje de Dios. Están necesitando de Dios. Hay gente que sufre de depresión, ansiedad. Hay gente que no tiene identidad, no sabe a dónde va, no sabe cuál es el destino de su vida, no tiene propósito. Y usted quiere saber y conocer más. Hay una serie completa que habla acerca sobre la identidad. La puede buscar en YouTube en nuestro canal. ¿Quiere conocer más acerca del mensaje de ser discipulado? Hay una serie completa acerca sobre discipulado. Felipe es un vivo ejemplo de cómo es hacer discipulado, cómo es llevar el mensaje de la salvación. A Felipe se le presentó una oportunidad maravillosa y él no perdió la oportunidad. Y no hablar acerca de un mensaje condenatorio, hermanos, que yo he escuchado en muchas oportunidades. Una de mis primos José y yo regresábamos de la iglesia a casa y por aquí por San Diego siempre se postan unos hermanos, que el Señor los bendiga y les guarde. Los domingos, o a veces hay servicios que ellos hacen en la tarde y de repente ellos entregan un tratado y dicen, arrepiéntete, te vas para el infierno. O sea, yo siendo cristiano, conocedor del Señor, siento no molestia ni tristeza, sino como indignación. ¿Por qué me va a condenar a mí al infierno si no me conoce? Si yo sirvo a Dios. A lo mejor que será por la ropa, el corte, no sé, pensarán que no uso camisa y no ando así con la Biblia debajo del hombro, de la axila, del brazo, perdón, pensarán que no soy cristiano. Imagínense yo, sintiendo indignación, imagínense a alguien que no conoce al Señor. Y lo están condenando. ¿Cuántas iglesias no han condenado a personas? ¿Cuántos de acá nos hemos ido de una iglesia con algún problema, alguna dificultad? Que teníamos tiempo asistiendo y de repente nos miraron mal, nos dijeron algo que no correspondía, inventaron un chisme, una calumnia, algo hicieron y no hemos ido. Cuando la gente viene a la iglesia a buscar de Dios, a buscar consuelo, porque su alma está triste y dolida. Su alma está necesitando de algo que la vida, que el mundo no se lo da, y la iglesia está hecha para llevar el mensaje de la salvación.
Si nosotros no nos movemos a llevar el mensaje, Dios va a traer a las personas así como Dios hizo con el etíope. Dios va a traer etíopes para acá si usted no se dispone a hacerlo, pero eso no nos llamó al Señor. El Señor nos llamó a nosotros a salir, a movernos, a salir afuera, a llevar, no a estar en la comodidad de un aire acondicionado, una buena butaca, bien abrigados, con mi pareja, con compañía. A eso no nos llamó el Señor. ¿Es bonito? Sí, es cómodo, sí, pero a eso no nos llamó el Señor. El sacrificio de Cristo, lo que el apóstol está, o sea, lo que Felipe está hablando aquí acerca de Jesús, es una porción de Isaías capítulo 53 para los que lo quieran leer. Dice, como oveja fue llevado al matadero, como cordero no se quejó cuando le cortan la lana, no dijo absolutamente nada. Cada uno que hemos leído los evangelios y hemos hablado de Jesús, el Señor Jesucristo su piel fue desprendida de sus huesos. No sé si ustedes conocen los látigos romanos. Los látigos romanos no son esa correíta que le pegan a uno cuando era uno pequeño. Dice que en sus puntas, en sus trenzas tenía metal que desgarraba el cuerpo, desgarraba la piel. Estaba colgado, sostenido por 3 clavos. Ese fue todo el proceso que vio nosotros Jesucristo, y nosotros nos quejamos de solamente ir un sábado o de tomar esto y entregárselo a alguien. Ningún sacrificio, nada que nosotros podamos hacer va a ser posible, va a condonar todo lo que el Señor Jesucristo por nosotros. El 33 dice, fue humillado, el Dios hecho hombre fue humillado, y a nosotros nos da pena entregarle esto a nuestro jefe, porque ¿qué va a pensar? O a un compañero o a un profesor, porque ¿qué va a pensar de mí? Me va a dar pena, me va a ver feo, me va a ver diferente. Que el Señor nos ayude y nos perdone, iglesia. Amén. Hechos 34 sigue contando la historia de que el funcionario le preguntó a Felipe, por favor dime, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él mismo o de otra persona? Otra porción dice, te ruego que me digas de quién está hablando esta porción, esta lectura. Y se creía que esta lectura, habían 3 teorías en aquel entonces. Algunos pensaban que era un siervo sufriente, que era el mismo Isaías que estaba sufriendo penalidades. Otros creían que era otro personaje o era el pueblo de Israel. O sea, hablando, las profecías muchas veces hablaban en torno al pueblo de Israel completamente, y se creía también que era esto, pero algunos pensaron que era el siervo sufriente, que era el Mesías, pero a muchos en el pueblo de Israel les resultaba sumamente difícil porque ellos no esperaban a alguien que viniera a sufrir. Ellos no esperaban a una persona que viniese a la cruz, ellos esperaban un libertador. Ellos esperaban un Moisés, un Simón Bolívar, un Bernardo Higgins. Esperaba a alguien que se alzara en armas y los defendiese del yugo del pueblo del Imperio Romano. Ellos lo esperaban de esa manera. Y el etíope, había una gran confusión. Y es importante, hermanos, escuche bien, es importante que usted y yo conozcamos la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Que cuando llegue una persona necesitada buscando de la palabra, buscando de conocer más, no empezamos a hablar del apocalipsis, de las bestias, o no sé, alguna porción de la escritura que no llene y no edifique a las personas, que si como carne, que si soy vegano o no soy vegano, que si como cerdo o no como cerdo. No, absolutamente nada de eso. El Señor no vino a eso. Y es importante que usted y yo hablemos un mensaje claro, un mensaje sencillo. Y el 35 dice, entonces Felipe comenzó a hablar y empezó desde esta misma escritura. Isaías 53 empezó a hablar de que esto era una profecía que había hecho Isaías 700 años antes de que esto aconteciera, que vino un hombre que era Dios, era el Verbo hecho carne, que hizo milagros, que hizo prodigios, que levantó a los muertos, que dio su vida en sacrificio por nosotros y que no solamente murió, sino que al tercer día resucitó y está en la diestra intercediendo día y noche por nosotros. Y que por medio de su sangre yo tengo identidad, tú tienes identidad. Ahora tú eres hijo de Dios, tú eres escogido, tú eres amado, tú eres apartado, eres sellado con su Espíritu. Y fuiste bendecido con todas bendiciones en los lugares celestiales. Amén. La predicación eficaz de Felipe consistió en explicar quién era Jesús. No dijo, yo, Felipe, vengo de Samaria, donde sané muchos enfermos, donde yo oré por tantas personas, donde 10,000 personas se han convertido al Señor, donde he fundado una iglesia. No consistió en sus obras, consistió en explicar acerca de Jesús, que vino siendo Dios, se posó como un cordero llevado al sacrificio, que fue llevado a la muerte. Explicó quién es Jesús y lo que ha hecho por nosotros y lo que significa para nosotros. El medio de la salvación. Explicó que Jesús es el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida, que no hay camino al cielo si no es Jesucristo.
No hay otro medio, no hay otra forma de llegar a Dios si no es por medio de Jesucristo. Afirmamos entonces que Dios verá que una persona que desea la verdad consiga una oportunidad para conocerla. Dios envió un ángel a Felipe para que fuese a un lugar desierto. El Espíritu Santo le habló a Felipe para que se acercara al carruaje y escuchara lo que él estaba leyendo y lo que estaba hablando. ¿Y qué estaba leyendo él? Quería conocer de Dios. Estaba leyendo una porción de la Biblia. Quizás hay alguno por ahí que aún lee esto, o que está leyendo el Evangelio de Juan de las personas que ustedes les han entregado y no entiende lo que hay aquí. No entiende lo que significa. Ahora, como tercer punto, la fe y el bautismo del etíope. Y el 36 dice, y mientras bajaba por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Y el funcionario dijo, mira, aquí hay agua. ¿Qué me impide ser bautizado? Muy probablemente Felipe, cuando habló acerca de Jesús y todas esas cosas, también hizo el llamado, como hizo el apóstol Pedro, acerca del bautismo. Porque el Señor Jesucristo dijo que se predicará este evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y serán bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Felipe no esperó, haga la ruta de crecimiento, vaya al grupo de conexión, haga un discipulado de 1 año, hasta que usted no tenga un certificado de haber aprobado X currículo dentro de la iglesia, va a poder ser bautizado o no. Otra porción de la Escritura, no lo tengo acá, otras versiones, porque se cree que el versículo 37 fue añadido posteriormente a un manuscrito y le pregunta, ¿crees de todo corazón? ¿Crees de todo corazón que el Señor es tu Salvador? Que Él hizo la obra por ti, que vino a darte salvación. Y él le dice, yo creo. Y el versículo 38 dice, entonces el funcionario ordenó que detuvieran el carruaje y ambos, Felipe y el funcionario, entraron en el agua y Felipe lo bautizó. Aquí está el escenario completo de cómo debe ser el proceso de una persona para discipular o evangelizar. Primero se predica, se conoce, se contacta, se le habla el mensaje de la salvación. Y segundo, cuando tú le preguntas, a lo mejor él creyó, tú le dices, ¿crees en el Señor Jesucristo? Para los que han ido a la evangelización. ¿Entiendes esto? O aquellas personas que han recibido la conversión y entienden lo que ha pasado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Haga una oración de confesión, haga una oración de fe. Y él quería ser bautizado. Había agua y el bautismo es ¿cómo? Por inmersión, por sumergir. No es echarle aquí, rociarle agua por aspersión. Es por inmersión. Porque ¿qué es lo que significa el bautismo? Una forma es igualada a la muerte. Cuando eres sumergido, mueres con Cristo. Y cuando sales, resucitas con Cristo. El bautismo no salva, ojo, pero es un acto de fe. Y la fe de Felipe en obedecer y la fe del etíope a creer la palabra del Señor, a esa necesidad que él tenía, porque ni el poder, ni la autoridad, ni su condición física le fueron impedimentos para creer al Señor, para buscar al Señor. Y se estaba cumpliendo la Escritura de que en su condición él iba a ser parte del pueblo de Dios. Un pueblo que ha sido no conforme a las leyes de Israel, sino al amor de Cristo. Fue injertado en ese momento, fue sellado con el Espíritu Santo y de ese momento empezó a ser hijo de Dios. Él creyó en su corazón. Esto muestra que él realmente creía, y ser bautizado es ese acto de fe. Y para los que no sabían o no conocían, el etíope fue el primer gentil no judío en creer en el Señor. Y se estaba cumpliendo la Escritura en Hechos 1:8, donde el pastor dio como introducción a esta serie, dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo. El Señor se estaba encargando de mover a las personas para llevar el mensaje. Se predicó el mensaje en Jerusalén, habían más de 20,000 personas en esa iglesia. Hubo una persecución, tuvieron que trasladarse a Samaria. Se estaba cumpliendo la Escritura porque allí habían personas que se entregaban, se arrepentían, creían el mensaje. Y el Señor había movido a Felipe a llevar el mensaje a un etíope, a un negrito, a un africano. Y ahí se cree que fue el primer gentil en creer y la primera iglesia no judía que empezó a funcionar. Y se estaba cumpliendo esta Escritura y la Escritura siguió creciendo y creciendo y el mensaje siguió extendiéndose hasta hoy día, porque Dios ha sido misericordioso, Dios ha sido maravilloso. Verdad bíblica se debe demostrar con hechos en aquel que hemos creído vivir cada día para el Señor, actuando con fe y la verdad como acto de obediencia. Así seas tú el que enseñes o el que recibas la palabra, debemos actuar con fe y con obediencia. El caso de la conversión de Felipe, del etíope, que aparece acá en los libros de Hechos,
Es una conversión modelo. ¿Cuánto no queremos llegar a predicarle a alguien y que de una vez diga amén? Sí, yo creo. Pero lamentablemente vivimos en una sociedad, Chile, que casi no cree. Chile no es ni católica, no es cristiana. ¿En qué creen? En lo primero que se le aparezca, en lo primero que le beneficie. Aquí hay un predicador, un mensaje, una oportunidad, un escenario y una persona que está dispuesta a recibir el mensaje. Pero no siempre es así, hermanos. No siempre es así. Hay personas que no quieren saber, hay personas que nos abofetean, personas que nos escupen, personas que rechazan, personas que nos odian por el simple hecho de llevar el mensaje de la salvación. Quizás somos locos. Yo tengo un compañero de trabajo que se la pasa diciéndome canuto, el pastor, el canuto. Para mí a lo mejor él querrá como burlarse. Yo digo, para la gloria de Dios predicó el Señor y soy salvo. Y yo quiero que tú seas salvo. Yo quiero que tú visites la iglesia. No, si visito a la iglesia se van a derrumbar los pilares porque yo tengo muchos demonios. El Señor te va a sacar a todos esos demonios. Y yo creo que el Señor va a hacer la obra en ti. Y Él se queda quieto, porque con los hijos de Dios no se puede. Él quiere burlarse, pero no se puede. Y me va a hacer eso impedimento, porque su humillación terrenal, quizá para Él es gloria o vanagloria, pero para mí será un momento y un lugar para poder seguir predicando a Cristo. Si Él no está destinado, lamentablemente, pues el Señor se encargará. Pero no depende de mí, ni salvar ni condenar, porque ese trabajo ya lo hizo el Señor Jesucristo. Y quiero dejarles a todos este desafío de la semana. Quiero que todos lo hagamos. En primer lugar, quiero que ores por aquellos. En primer lugar, ora por ti. Primero ora por ti. Y en segundo lugar, ora por aquellos que les has entregado un evangelio de Juan o un flyer. Aquí está, para los que ya han entregado, a lo mejor ya se lo entregaron a un compañero de trabajo, al conserje, a alguien usted ya se lo entregó y usted sabe a quién se lo entregó. Y se lo recibió con amor, no lo botó, no lo desperdició. Ore por ellos en primer lugar. Que Dios le direccione a usted qué es lo que va a hacer. Y en segundo lugar, contacte a aquellas personas que le has entregado el evangelio de Juan y el flyer y pregúntale sobre Jesús. Si te lo recibió, algo leyó. Por lo menos Dios existe, la primera, por lo menos el evangelio de Juan, las buenas noticias. Mira, ¿has leído acerca de las buenas noticias de Juan que te pasé? Si te dice que sí, ¿qué te pareció? No tengan miedo de lo que va a decir. Lucas, en el capítulo 12, en el verso 11 y 12, dice que cuando sean convocados o sean invitados a sinagogas, a un lugar de autoridad o a un momento, dice que no tengan miedo de lo que deban hablar, porque muchas veces no es que me trabo, no sé qué decir. Y el 12 dice, en esta misma hora el Espíritu Santo pondrá lo que debas decir. Esto es de Dios, no es suyo, no es mío. Nosotros somos administradores de la multiforme gracia del Señor. Somos embajadores del reino. Pero ¿cómo ellos van a oír? ¿Cómo ellos van a saber si usted y yo no salimos a hablar el mensaje? Es necesario. Y número 3, importante, asista a la evangelización que hay el próximo sábado. La pastora lo va a anunciar más adelante, pero anímese a llevar el mensaje. Anímese a compartir con los hermanos. Si usted no sabe cómo evangelizar, bueno, vaya y vea los que tienen más experiencia, los que han ido a evangelizar y aprenda cómo se hace, si nunca ha ido a una evangelización. Pero es importante y necesario que usted se mueva para llevar el mensaje del Señor. No va a llegar, hay pocas oportunidades. Dios lo ha destinado a usted no para venir a sentarse. Me disculpe, hermano, si lo estoy ofendiendo. No a sentarse en la iglesia, sino a llevar el mensaje, porque esto no es suyo. Usted no puede ser egoísta y pensar y pretender que usted es el único que se vaya al cielo. Su papá, su mamá, hay alguien que necesita de la salvación y usted es responsable de llevar eso, de llevar ese mensaje. Póngase de pie, mis hermanos. Vamos a orar al Señor para que Dios nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para llevar su palabra. Amén. Amado Dios, Señor, te doy gloria, Señor, y te doy honra a ti porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te doy gracias por la oportunidad que me das de estar en este lugar y de recibir tu palabra, Señor, y de entender que debo moverme y ser obediente a llevar tu palabra, de buscar, Señor, si es necesario, aquellas personas que necesitan de ti, Señor, porque hay mucha gente, Padre, porque la mies es mucha y los obreros son pocos, Padre Celestial. Y cómo van a creer, Señor, y cómo van a saber, y cómo van a entender de ti, cómo te van a conocer si yo no soy capaz de moverme del lugar de estoy y decirle: un Cristo te ama, eres hijo de Dios, eres amado, eres bendecido, el Señor murió por ti. Ayúdanos, Señor,
a movernos y a llevar tu palabra, Señor, porque para eso nos has traído acá, porque eso es para alabanza y gloria de tu nombre. Quiero preguntar, quiero motivar a las personas que no conocen al Señor y que no han creído en el Señor a que me acompañen en una oración de fe y entregues tu corazón a Él. Señor Jesús, en esta hora y en este momento, yo reconozco que soy un pecador. Reconozco y creo que has venido a este mundo a hacer un sacrificio, Señor, y has muerto y has entregado y has resucitado tu vida por mí. Séllame con tu Santo Espíritu. Injértame en la familia de Dios y no me apartes, no me hagas apartarme nunca. Y ayúdame a crecer y a estar firme hasta que tú vengas o yo muera. Y permíteme también, Señor, llevar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Quién ha hecho esa oración conmigo? Nadie. Bueno, gloria al Señor. Espero que la palabra de hoy haya cabida en los corazones de las personas, en el corazón de cada uno de ustedes, y nos motivemos a seguir llevando el mensaje. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde, iglesia.